Un movimiento de la muñeca. Eso fue todo lo que tomó para que el multimillonario Cole Smith despidiera a una persona con un lanzamiento descuidado de 2 pesos sobre un billete de 100 pesos. Podía borrar un rostro, un momento de amabilidad, un ser humano entero de su realidad. Vivía en un mundo de acuerdos de 9 cifras, de adquisiciones corporativas que cambiaban los horizontes de las ciudades, un mundo donde las personas eran activos o obstáculos. Pero ¿qué pasa cuando el obstáculo que desprecias, la persona que consideras completamente insignificante, resulta ser la única persona que tiene la clave de todo tu futuro? Esta no es una historia sobre romance. Es una historia sobre ajuste de cuentas. Es sobre el día en que un titán de la industria descubrió que el activo más valioso del mundo no se puede comprar. Y la persona que ignoró estaba a punto de convertirse en su jefe. El aire en Aurelia, un restaurante con estrellas Michelin. Anidado en un rincón tranquilo y ferozmente caro del Bajo Manhattan, estaba espeso con el aroma del aceite de trufa y la ambición silenciosa. Las conversaciones eran murmullos, el tintineo de la cubertería de Christophe. Contra la porcelana, una delicada sinfonía de riqueza. En la mejor mesa, la que tenía la vista panorámica de las luces parpadeantes de la ciudad, se sentaba Cole Smith. A los 34 años, Cole era un depredador en un traje a medida de Brioni. Su compañía, Vortex Innovations, había devorado el paisaje tecnológico, especializándose en análisis predictivos de datos que lo hacían tanto temido como indispensable. Sus ojos, del color de un mar tormentoso, estaban actualmente entrecerrados. No hacia su compañero de cena, sino hacia el memorando de acuerdo dispuesto junto a su plato. Su compañero, un nervioso socio junior de una firma rival que estaba a punto de adquirir. Estaba sudando a través de su camisa segna. La valoración es no negociable. Peterson, dijo Cole, su voz un barítono bajo y suave, que cortaba el zumbido educado del restaurante. No levantó la vista de los papeles. Mi algoritmo ha corrido los números de 37 maneras diferentes. Este es el precio. Tómalo o encontraré a alguien que lo haga para cuando llegue mi postre. Su mesera se acercó a la mesa con la fluidez y gracia discreta de alguien que había dominado el arte de ser invisible. Su nombre era Natalie. Tenía un rostro calmado y observador, y su uniforme negro simple estaba impecable. Se movía con una eficiencia silenciosa que Cole, si se hubiera molestado en notarlo, podría haber respetado. Disculpe, señor Smith, dijo suavemente. Su agua. Llenó su vaso de una jarra de cristal. Mientras se inclinaba, su mirada se desvió hacia la pluma estilográfica cara descansando junto a la mano de Cole. Era una Mont Blanc, un regalo para sí mismo después de su primer billón. Una diminuta, casi imperceptible gota de tinta negra se estaba acumulando alrededor de la punta. Él estaba a punto de levantarla para firmar el acuerdo preliminar, un gesto de finalidad para aplastar la última esperanza de negociación de Peterson. Entonces Natalie interrumpió gentilmente justo cuando sus dedos rozaron la pluma. La cabeza de Cole se giró bruscamente, sus ojos destellando con irritación. Odiaba las interrupciones. Eran ineficiencias, enganches en la tela suave de su control. ¿Qué es?, espetó, su tono haciendo claro que ella era menos que un mosquito zumbando en su oído. Ella no se inmutó. En cambio, ofreció
Una sonrisa discreta y conocedora. Su pluma, dijo, su voz aún un murmullo. Está goteando. Sería una pena arruinar un documento tan importante. Señaló sutilmente una pequeña y elegante pluma de bola que había sacado de su bolsillo del delantal. ¿Puedo ofrecerle esta por si acaso? Por una fracción de segundo, Cole se desconcertó. Vio la mancha de tinta en el mantel donde la punta había descansado. Vio los ojos de Peterson abrirse ligeramente en sorpresa. La mesera acababa de salvarlo de un momento de desorden embarazoso, una pequeña grieta en su armadura de perfección. Había sido absurda, proactiva y considerada. Cualquier otro hombre podría haber ofrecido una palabra de gracias, un asentimiento de apreciación. Cole Smith no era cualquier otro hombre. La miró fijamente por un segundo frío y despectivo, su cerebro procesándola no como una persona, sino como una función. La función de prevenir una inconveniencia menor había sido realizada. Arrebató la pluma de bola barata de su mano sin una palabra. Volviéndose de nuevo a los documentos, firmó su nombre con un floreo, la escritura angular aguda, un testimonio de su naturaleza inflexible. Peterson, derrotado, murmuró su consentimiento. El acuerdo estaba hecho. Natalie recogió en silencio la Mont Blanc goteante, colocándola en una servilleta limpia para prevenir más daños. Llenó sus aguas de nuevo y desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Cuando llegó la cuenta, Cole ni siquiera la miró. Sacó un billete de 100 pesos crujiente y 2 billetes arrugados de 1 peso de su billetera y los dejó caer en la carpeta de cuero. Un propina de 2 pesos en una comida de 500 pesos. No era un descuido. Era un mensaje. Un mensaje de que su servicio, su amabilidad, su misma existencia valía menos que la pelusa. En su bolsillo. No solo la había ignorado. Había cuantificado su insignificancia. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando suavemente en el roble pulido, y salió de Aurelia sin una mirada atrás, la mujer que lo había ayudado ya olvidada. El penthouse de Cole era menos un hogar y más una declaración. Ocupando todo el piso superior de un nuevo rascacielos imposiblemente delgado en Park Avenue, sus ventanas de piso a techo ofrecían una vista de ojo de Dios de Manhattan. La ciudad se extendía debajo de él, un tablero de circuito brillante de luz y poder que sentía que podía manipular con un chasquido de interruptor. La decoración era minimalista, brutalista. Incluso, todo concreto pulido, acero ennegrecido y vastos espacios vacíos. Era él. Hogar de un hombre que valoraba la función sobre la comodidad y el poder sobre el sentimiento. Se paró frente a la ventana, girando un vaso de Macallan 50, el líquido ámbar capturando las luces de la ciudad. La adquisición de la firma de Peterson era una victoria menor, una nota al pie en su estrategia más grandiosa. El premio real, el que ocupaba cada pensamiento despierto, era la asociación con Finch Holdings. Finch Holdings era dinero viejo, un imperio de bienes raíces y hospitalidad de lujo construido durante generaciones. Eran la antítesis de Vortex Innovations. Donde Vortex era nuevo, disruptivo y digital, Finch era establecido, tradicional y tangible. Poseían el terreno sobre el que se construyó su rascacielos. Poseían hoteles icónicos, resorts exclusivos y propiedades comerciales que eran la base de la riqueza de la ciudad. Cole no necesitaba su dinero. Necesitaba su legitimidad. Su portafolio era la clave para su próximo emprendimiento, una experiencia global de hospitalidad impulsada por IA que revolucionaría la industria. Fusionar su análisis predictivo con sus activos físicos crearía un monopolio inexpugnable.
El acuerdo lo era todo. Era su legado. Su teléfono vibró. Era su segundo al mando, Ben Carter. Ben era mayor, más calmado, el lastre necesario para la ambición ascendente y a menudo imprudente de Cole. Los papeles de Finch están listos, dijo la voz de Ben a través del altavoz del teléfono. Su equipo legal envió el borrador final. Está todo ahí, tal como negociamos. La división 50/50, los asientos en la junta, el control operativo para Vortex en el lado tecnológico. ¿Alguna sorpresa?, preguntó Cole, sus ojos aún fijos en la ciudad abajo. Solo una. Han confirmado al socio final que será copresidente del joint venture contigo. No es Robert Finch en persona. Cole se giró de la ventana. Un destello de interés en sus ojos. Robert Finch era el patriarca, una figura astuta y respetada en sus últimos años 60. ¿Quién es entonces, su hijo? No, hijo. Está listado como N. Finch. La inicial es todo lo que tenemos. Han sido muy callados sobre esta persona. Todo lo que sé es que se les da una enorme cantidad de autoridad. Serán tu contraparte directa, Cole. Tu socio. Cole se burló, tomando un sorbo del scotch. Nepotismo. Dinero viejo en su mejor forma. Algún chico recién salido de Wharton con las llaves del reino. No importa. Les daremos vueltas. Mientras Robert esté feliz y los activos en juego, este N. Finch puede jugar con su nuevo título todo lo que quiera. Seré yo quien dirija el espectáculo. No estaría tan seguro, advirtió Ben. Los Finch no hacen nada sin una razón. Mis fuentes dicen que este nuevo socio ha sido preparado personalmente por Robert durante años. Dicen que esta persona es el futuro de la compañía. El futuro es datos, Ben. El futuro soy yo, dijo Cole con certeza inquebrantable. Reserva la firma final, en su sala de juntas principal. Quiero mirar a Robert a los ojos cuando sellamos esto y tener un archivo de fondo sobre este N. Finch en mi escritorio por la mañana. Quiero saber todo. Su escuela, sus pasatiempos, qué comen para el desayuno. No me gustan las incógnitas. Haremos eso. Dijo Ben, una nota de cansancio en su voz. Conocía este lado de Cole demasiado bien. La necesidad obsesiva de control, la reducción de las personas a puntos de datos. Era lo que lo hacía un genio. Pero también era su mayor punto ciego. Cole terminó la llamada y terminó su bebida. Miró su chaqueta de traje drapeada sobre una fría silla de acero. Recordó la servilleta manchada de tinta en su bolsillo. La sacó, la Mont Blanc descansando en ella. Tendría que comprar una nueva. Tiró la pluma, la servilleta y todo en un basurero. Luego miró de nuevo a la ciudad, su ciudad. No sintió nada más que el zumbido frío y satisfactorio del poder. El recuerdo de la mesera, el restaurante silencioso, el pequeño acto de amabilidad. No solo había sido olvidado. En el gran algoritmo complejo de su vida, nunca había sido registrado como un punto de datos digno de almacenar. La entrada del personal a Aurelia estaba en un callejón estrecho y sombrío que olía a lejía y peladuras de trufa desechadas. Natalie Finch empujó la pesada puerta de acero abierta y salió al aire fresco de la noche. La cacofonía de la ciudad. Un shock repentino después de la reverencia silenciosa del restaurante. Se apoyó contra la pared de ladrillo, desatando el nudo de su delantal y dejando salir un largo y lento suspiro. Por 8 horas había sido Natalie la mesera. Había sido un par de manos, una voz educada, una presencia invisible. Había soportado miradas condescendientes, chasquidos de dedos impacientes y la arrogancia impresionante de hombres como Cole Smith. La propina de 2 pesos no la enojaba. La fascinaba. Era una declaración tan clara y concisa de su carácter. No había dado propina por malicia. Había dado propina por una completa y absoluta falta de consideración. Para él, ella no era una persona que había realizado un servicio bien,
sino una función que ya no era requerida. Caminó unas cuantas cuadras, las luces de la ciudad pintando rayas a través del pavimento antes de girar hacia un garaje subterráneo privado. El atendiente, un hombre alegre llamado George, se tocó el sombrero. «Buenas noches, señorita Finch». «Buenas noches, George», respondió cálidamente. «¿Cómo va la práctica del recital de tu hija?» «Es una natural, señorita Finch». «Gracias por preguntar». Natalie sonrió y caminó hacia su auto. No era un Ferrari llamativo ni un Rolls-Royce majestuoso. Era un Audi A8 elegante y gris oscuro, un auto que hablaba de confianza silenciosa, no de riqueza gritona. Se deslizó en el asiento de cuero, el aroma del restaurante aferrándose a su ropa, y sacó su teléfono. Marcó a su padre. «¿Cómo fue la línea frontal esta noche, cariño?» La voz de Robert Finch era cálida, un rumor reconfortante. Natalie rió. Un sonido genuino y musical. Iluminador como siempre. Creo que nuestro nuevo sistema de reservas está causando un cuello de botella en el puesto del anfitrión, y los sommeliers definitivamente están empujando el Chateau Margaux un poco demasiado fuerte. Podemos optimizar. Esa es mi chica, siempre viendo los detalles. ¿Algo más?» Natalie pausó, pensando en los ojos fríos de Cole Smith. «Conocí a nuestro nuevo socio esta noche», dijo, su voz casual. Hubo un momento de silencio al otro lado. «¿Conociste a Cole Smith?» Estaba cenando en Aurelia. Cerró una gran adquisición en la mesa 7. Muy decisivo, muy enfocado. Eligió sus palabras con cuidado, y su padre insistió, conociendo a su hija mejor que nadie. Sabía que sus silencios a menudo hablaban más fuerte que sus palabras. «Y es exactamente como su perfil sugiere», dijo, navegando el Audi fuera del garaje y hacia el flujo del tráfico de Manhattan. «Implacable, brillante y completamente ciego a cualquiera que no considere a su nivel. Tiene una Mont Blanc goteante, por cierto, y me dio una propina de $2 en una cuenta de $500. Robert Finch suspiró. «Natalie, no tienes que seguir haciendo esto. Has estado trabajando turnos en una docena de nuestras propiedades durante 6 meses. Has probado tu punto. Entiendes este negocio desde la base mejor que cualquier ejecutivo que haya contratado. Ya no se trata de probar un punto, papá», dijo, su expresión seria mientras se detenía en un semáforo rojo. «Se trata de entender el alma de esta compañía. Nuestros empleados no son engranajes en una máquina. Nuestros huéspedes no son solo puntos de datos para que un algoritmo los procese. Son personas». Necesitaba recordar cómo se sentía estar del otro lado de la mesa antes de sentarme a la cabeza de ella, especialmente si estoy sentada frente a un hombre como el señor Smith. Esta era la verdad. Natalie Finch, poseedora de un MBA de Stanford y la única heredera del imperio Finch, había pasado los últimos 6 meses como mesera, conserje, valet y ama de llaves. Era su propia condición antes de aceptar el título de CO y entrar en la asociación con Vortex Innovations. Se negaba a liderar a personas cuyos trabajos no entendiera y respetara fundamentalmente. «Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre nuestro nuevo socio?», preguntó Robert. Natalie pensó por un momento. Recordó su arrebato despectivo de su pluma, la frialdad en sus ojos que no era ira, sino una completa falta de reconocimiento. No había visto a una persona. Había visto un objeto. «El veredicto», dijo lentamente, «es que su tecnología podría ser brillante, pero su humanidad está profundamente defectuosa. Y en el negocio de la hospitalidad, eso es una responsabilidad fatal. Es un titán en una torre de cristal, papá. Y creo que está a punto de descubrir que a veces las personas más importantes son las que están en el piso bajo». Se detuvo en su elegante pero discreto brownstone en el West Village. Ya no era Natalie la mesera. Era Anne Finch, la socia silenciosa, la variable desconocida en la ecuación perfectamente calculada de Cole Smith. Y su primera reunión oficial, reflexionó, iba a ser muy
muy interesante. Los 3 días previos a la reunión final con Finch Holdings fueron un borrón de preparación frenética y de alto riesgo para el equipo de Vortex. Para Cole Smith era un juego de guerra, y él era su gran maestro. La sala de juntas de Finch Holdings era el campo de batalla, y pretendía entrar con un arsenal de datos inexpugnables y dominio estratégico. Su oficina, que ocupaba el piso más alto de la torre Vortex, era un testimonio de su filosofía. Una pared entera era una pantalla inteligente que actualmente mostraba una compleja red de puntos de datos, proyecciones de mercado y modelos financieros relacionados con la asociación Finch. En el centro de todo estaba una silueta sombreada con el nombre N. Finch debajo. ¿Algo?, preguntó Cole, sin girarse de la pantalla. Ben Carter suspiró, desplazándose por su tableta. Es como perseguir a un fantasma, Cole. Hemos corrido cada búsqueda imaginable. Registros financieros, historias académicas, redes sociales. No hay un N. Finch prominente asociado con la familia en el dominio público. No Nicholas, no Nathan, no. Eso es imposible. Cole espetó, paseando frente a la pantalla. Una persona con tanto poder, tanto control sobre un acuerdo de multibillones no solo materializa de la nada. Tienen una historia, un rastro de papel. Cava más profundo. Quiero saber con quién estoy lidiando. Tal vez ese sea el punto, sugirió Ben, levantando la vista de su tableta. Robert Finch es un jugador de la vieja escuela. Valora la privacidad. Tal vez haya mantenido a esta persona bajo llave deliberadamente. Un arma secreta. Cole se burló de la idea. Las armas secretas son para novelas de espías, Ben, no para gobierno corporativo. Es un heredero, mimado, protegido y probablemente no calificado. Su primer movimiento será tratar de probar que pertenecen, probablemente desafiando mi autoridad operativa en la integración tecnológica. Necesitamos estar listos para cerrar eso desde el primer apretón de manos. Tocó la pantalla, trayendo un perfil psicológico que su equipo había generado basado en la escasa información que tenían. Era mayormente conjeturas, extrapolando del propio estilo de negocios de Robert Finch, conservador, aversivo al riesgo, valorando el legado sobre la disrupción. Enmarcaremos la presentación alrededor del legado. Cole estrategizó, su voz ganando momentum. No estamos reemplazando el legado Finch. Lo estamos protegiendo para el futuro. Estamos honrando su historia asegurando su dominio para el próximo siglo. Usaremos palabras como tradición, herencia y sinergia. El chico lo devorará. Calmará su ego y los hará sentir parte de un gran continuum, no solo un espectador de mi revolución. Ben permaneció en silencio por un momento, un sentimiento incómodo asentándose en su estómago. Cole. ¿Y si estás equivocado? ¿Qué si esta persona no es algún chico? ¿Qué si son agudos? ¿Qué si tienen una visión completamente diferente? Entonces aún están equivocados. Dijo Cole rotundamente. Porque mi visión está respaldada por datos, por números, por la marcha inevitable del progreso. No puedes discutir con la gravedad, Ben. Y en el mundo de los negocios, mi algoritmo es la gravedad. Este N. Finch se alineará como todos los demás. Su arrogancia era una fuerza física en la habitación, doblando la realidad a su alrededor a su voluntad. Veía el mundo como una serie de problemas que su intelecto y recursos podían resolver. Las personas eran simplemente variables en esa ecuación. No tenía espacio en sus cálculos para la humildad, para la sorpresa, para el poder no cuantificable de un ser humano que había visto su verdadero rostro cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. En la mañana de la reunión, Cole era una imagen de confianza depredadora perfecta. Llevaba un traje Tom Ford a medida, del color de la medianoche. Sus zapatos estaban pulidos hasta brillar como un espejo y su reloj, un Patek Philippe Grand Camprecashen, era una declaración sutil de su estatus. Sentía la emoción familiar de la conquista final, el momento antes de que el rey sea derrocado y el tablero sea barrido limpio.
Mientras subían en el ascensor silencioso de alta velocidad hasta el piso superior de la torre Finch Holdings, Ben hizo un último intento. Solo mantén una mente abierta hoy, Cole. Estas personas operan en relaciones y respeto tanto como en márgenes de ganancia. Cole simplemente sonrió, una expresión delgada y sin humor. El respeto se gana, Ben. Y en unos 10 minutos, N. Finch va a aprender exactamente cuánto de mi respeto han ganado. Salió del ascensor hacia el lujoso lobby panelado en madera del piso ejecutivo. Una recepcionista los llevó hacia un par de puertas masivas de roble. Cole podía sentir el zumbido de la victoria en sus venas. Estaba a punto de conocer al fantasma en la máquina, la variable insignificante final. Estaba a punto de poner un nombre a la sombra en su pantalla, y luego ponerlos rápidamente en su lugar. Las puertas se abrieron. La sala de juntas de Finch Holdings estaba diseñada para inspirar Era una catedral del comercio con una mesa de caoba de 30 pies de largo pulida hasta un brillo líquido y una sola ventana vasta que miraba hacia Central Park. La habitación olía a cuero viejo, aceite de limón y, más potentemente, poder. Al final de la mesa estaba Robert Finch. Era exactamente como Cole había esperado, alto. Impecablemente vestido en un traje clásico de Savile Row con una sonrisa cálida pero astuta y ojos que habían visto el auge y caída de innumerables titanes de Wall Street. A su lado estaba otro hombre, presumiblemente un abogado. Cole, dijo Robert, su voz un barítono acogedor mientras caminaba hacia adelante, su mano extendida. Un placer finalmente poner la última pieza en su lugar. Este es un día histórico para ambas compañías. El placer es todo mío, Robert, respondió Cole, su apretón de manos firme y confiado. Estoy de acuerdo. Estamos a punto de construir el futuro. Dio un asentimiento profesional a su propio segundo al mando. Este es mi jefe de estrategia, Ben Carter. Se intercambiaron cortesías. Los ojos de Cole escanearon la habitación, buscando al heredero joven e inexperimentado para quien se había preparado tan meticulosamente. Vio a unos pocos miembros de la junta, todos en sus últimos años 50 o años 60. No había señal de un graduado de Wharton de veintitantos. Parece que solo estamos esperando a una persona más, dijo Cole suavemente. Un toque de impaciencia en su tono. Su socio N. Finch. La sonrisa de Robert se amplió. Ah, sí. Por supuesto. No han sido formalmente presentados. Insistieron en estar aquí a tiempo. Por supuesto, siempre puntuales. Se giró ligeramente hacia la gran ventana donde una figura había estado parada, mirando hacia el parque, de espaldas a la habitación. Mi socio está justo aquí. La figura se giró y el mundo se inclinó en su eje. El tiempo pareció deformarse para Cole Smith. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo. La sonrisa confiada en su rostro no solo se desvaneció. Se rompió como un panel de vidrio golpeado por una piedra. La sangre se drenó de su cara, dejando un pálor frío y húmedo. Era ella, la mesera de Aurelia. Ya no llevaba el uniforme negro simple y delantal. Estaba vestida en un traje pantalón azul marino a medida que transmitía autoridad y gracia. Su cabello, previamente atado en una coleta simple y funcional, ahora estaba peinado de manera sofisticada pero discreta. Su rostro era el mismo, calmado, inteligente, observador, pero el contexto era tan violentamente, imposiblemente diferente que su cerebro luchaba por reconciliar las dos imágenes. Caminó hacia él, sus pasos medidos y confiados en la alfombra mullida. Su expresión era perfectamente inquietantemente neutral. No había señal overt de triunfo, ni pista de un te lo dije. Solo había una pose profesional silenciosa que en ese momento era más aterradora que cualquier hostilidad abierta podría ser. Cole Smith, dijo Robert Finch, su voz radiante con orgullo paternal, completamente ajeno al cataclismo silencioso desarrollándose ante él. Me gustaría presentarte a la nueva Chief Operating Officer de Finch Holdings, mi socia en este venture y el futuro de esta compañía.
Mi hija Natalie Finch. Natalie extendió su mano. Señor Smith, dijo, su voz el mismo tono suave y claro que él recordaba del restaurante. Es un placer finalmente conocerlo oficialmente. Cole solo miró fijamente. Su mente era un remolino de confusión y horror. La mesera, la pluma goteante, el despido condescendiente, la propina de 2 pesos, todo el recuerdo, que había considerado tan insignificante que efectivamente lo había borrado. Volvió rugiendo con la fuerza de una ola Taidel. Se estrelló sobre él, ahogándolo en una inundación de pura, no adulterada humillación. Su mano, que había firmado acuerdos de billones de dólares sin un temblor, se sentía pesada como plomo. Se forzó a levantarla, sus movimientos rígidos y robóticos. Tomó su mano ofrecida. Su agarre era firme, su piel fresca. Señorita Finch. Logró ahogar, su voz sonando estrangulada y extranjera a sus propios oídos. Ben Carter, parado a su lado, lo vio todo. Vio la cara de Cole drenarse de color. Vio el destello de reconocimiento, el horror naciente y el intento inmediato y desesperado de enmascararlo. Y en ese instante, Ben supo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que Cole había conocido a esta mujer antes y que el encuentro no había sido bueno. Natalie sostuvo su mirada por una fracción de segundo más de lo necesario. En sus ojos calmados y estables, no vio ira. No vio venganza. Vio algo mucho peor. Vio reconocimiento. Vio que ella lo recordaba. Recordaba cada detalle de su despido contemptuoso, y no había dicho nada. Soltó su mano y se giró hacia el resto de la habitación. Bueno, dijo, su voz ahora nítida y de negocios mientras tomaba su asiento en la cabecera de la mesa directamente opuesta a Cole. He revisado la propuesta final de Vortex Innovations. Tengo algunas notas. ¿Comenzamos? Cole se hundió en su silla, su cuerpo moviéndose en piloto automático. El amo del universo, el hombre que controlaba todo, acababa de descubrir que la variable más crítica en su ecuación más importante no era un fantasma. Era la mesera que había tratado como basura, y ahora era su socia. La reunión comenzó, pero para Cole Smith, el mundo se había reducido a un rugido en sus oídos. La presentación meticulosamente preparada, la diseñada para patronizar a un heredero joven, ahora era un guión para una película de horror en la que él era el tonto estrella. Sintió a Ben empujarlo discretamente. Era su señal para hablar, para abrir con la gran visión que había ensayado con tanta confianza. Abrió su boca, pero las palabras se sentían como ceniza. Nosotros en Vortex creemos en el futuro, comenzó. Su voz tensa. Sintió docenas de ojos sobre él, pero solo podía ver un par, el de Natalie. Ella lo miraba, no con malicia, sino con una calma analítica inquietante, como un científico observando un espécimen bajo un microscopio. Tropezó a través de los comentarios de apertura, su carisma usual y presencia dominante completamente desaparecidos. Los puntos de datos y proyecciones que usualmente fluían de él con autoridad sin esfuerzo ahora parecían un idioma extranjero. Era una máquina con engranajes rotos, moliendo y chirriando. Cuando fue el turno de Natalie de hablar, el cambio en la atmósfera de la habitación fue palpable. Gracias, señor Smith. Comenzó, su tono uniforme y profesional. Su equipo ha compilado un impresionante array de datos. Su visión tecnológica es sin duda revolucionaria. Pausó, dejando el cumplido colgando en el aire por un momento antes de girar hábilmente el cuchillo. Sin embargo, continuó, abriendo un portafolio encuadernado en cuero frente a ella. Creo que la presentación pasa por alto el activo más crítico en la industria de la hospitalidad, el elemento humano. No miró a Cole. Se dirigió a toda la junta. Durante los últimos 6 meses, he estado realizando una auditoría comprensiva a nivel de piso de nuestras operaciones. He trabajado en el escritorio frontal con el personal de limpieza y en las cocinas de nuestros restaurantes. No era una ejecutiva en un tour.
Era una empleada en la nómina. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Robert Finch radiaba orgullo. Cole sintió una fresca ola de náusea. No solo había sido una mesera esa una noche. Había estado estudiando su potencial campo de batalla durante meses desde adentro. Su algoritmo. Señor Smith, dijo, finalmente girando su mirada fresca de nuevo hacia él. Puede predecir el deseo de un huésped por un tipo específico de almohada, pero no puede predecir el impacto de un portero que recuerda el nombre de un huésped. Su sistema puede optimizar los tiempos de entrega del servicio a la habitación, pero no puede cuantificar el valor de una mesera que anticipa la necesidad de un cliente antes de que ellos mismos estén conscientes de ella. La referencia era tan sutil, tan perfectamente velada en jerga corporativa que solo Cole y quizás Ben entenderían su verdadero significado devastador. Estaba usando su propio comportamiento despectivo como un estudio de caso contra su filosofía de negocios justo frente a su padre y la junta. Estaba desmantelando todo su argumento usando un arma que él mismo le había entregado. Continuó durante 20 minutos, diseccionando su propuesta con precisión quirúrgica. Habló de la moral de los empleados, de la lealtad del cliente construida en conexiones personales, de la magia intangible que hacía que un Hotel Finch fuera más que una colección de habitaciones. No estaba rechazando su tecnología. Estaba exigiendo que sirviera un propósito más alto que la mera eficiencia. Estaba exigiendo que sirviera a las personas. Para cuando terminó, Cole estaba mentalmente destrozado. No solo había expuesto el defecto en su estrategia, sino que lo había hecho demostrando un entendimiento mucho más profundo de su propio negocio del que él podría esperar lograr con sus datos. Ella no era la heredera mimada. Era la maestra. Él era el aficionado. La reunión concluyó con un acuerdo para reevaluar los puntos de integración centrados en el humano de la propuesta. Era una frase corporativa educada para tu plan no es lo suficientemente bueno. Vuelve y hazlo de nuevo, pero esta vez hazlo bien. Mientras la gente comenzaba a salir de la habitación, Cole permaneció congelado en su silla. Ben empacó su maletín en silencio, su expresión sombría. Cole, dijo Robert Finch, dándole una palmada en el hombro jovialmente. No luzcas tan sombrío. Mi hija es dura, pero es brillante. Hará esta asociación más fuerte de lo que jamás imaginamos. Cole solo pudo manejar una sonrisa tensa y forzada. Una vez que estuvieron solos en el ascensor, descendiendo de los cielos de la sala de juntas de vuelta al mundo real. El silencio era espeso y pesado. La conociste antes, afirmó Ben. No era una pregunta. Cole no respondió. Solo miró su reflejo en las puertas de acero pulido, pero no vio su propio rostro. Vio a una mesera, una pluma goteante y 2 billetes de $1 arrugados. Finalmente, habló, su voz un susurro bajo y Daggett. Consígueme todo lo que tengas sobre ella. El archivo real, no la historia del fantasma. Ya lo estoy haciendo, dijo Ben suavemente. Pero Cole, no creo que un archivo de datos te vaya a ayudar con esto. Esto ya no es un problema de negocios. Las manos de Cole se cerraron en puños a sus lados. Por primera vez en su vida profesional, había perdido el control completamente. El poder se había desplazado tan repentinamente y tan absolutamente que aún estaba tambaleándose por el vértigo. Había construido su imperio en la creencia de que podía ver todo, predecir todo, y había sido llevado a sus rodillas por la única persona que se había negado a ver en absoluto. 2 días después, Cole se sentó en su oficina stark y silenciosa, mirando el archivo en su pantalla. Esta vez, no era una sombra. Era Natalie Finch en todo su color brillante. MBA de Stanford summa cum laude, autora de una tesis innovadora sobre hospitalidad sostenible, fluida en 3 idiomas, filántropa. Y durante los últimos 6 meses un viaje meticulosamente documentado a través de los trabajos peor pagados en el imperio de su padre. El archivo pintaba una imagen de una mujer que era el polo opuesto a él, alguien que buscaba entender el mundo desde abajo hacia arriba, no comandarlo desde arriba hacia abajo.
Su humillación se había enfriado en un nudo duro y denso de algo con lo que no estaba familiarizado, introspección. Toda su visión del mundo había estado basada en una jerarquía simple y brutal. O eras poderoso y digno de su atención, o no lo eras. Natalie Finch había probado que su sistema de medición no solo estaba defectuoso, era idiota. Había juzgado mal a la socia de negocios más importante de su vida basado en el uniforme que llevaba. El pensamiento era tan cegador, tan fundamentalmente embarazoso que eclipsaba el daño potencial al acuerdo. Esto era una herida a su ego, al mismo núcleo de su identidad. Sabía lo que tenía que hacer. Un email no bastaría. Una llamada telefónica era demasiado cobarde. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. No demandó una reunión. La solicitó. El cambio en su propio lenguaje se sentía extraño, como llevar un traje mal ajustado. Ella accedió a verlo, no en una sala de juntas, no en un restaurante, sino en un pequeño café neutral en el West Village, no lejos de su hogar. Cuando llegó, ella ya estaba allí sentada en una pequeña mesa con una taza de té. Estaba vestida en jeans simples y un suéter, luciendo más como una estudiante graduada que como una co. Levantó la vista mientras se acercaba, su expresión calmada e ilegible. Se sentó, el aire espeso con historia no dicha. Había ensayado una docena de disculpas estilo corporativo, todas enfocadas en el acuerdo y la asociación. Pero mirándola ahora, viendo a la persona y no al título, sabía que todas sonarían huecas. Señorita Finch. Natalie. Comenzó, su voz áspera. Yo. Se detuvo. Las palabras se sentían inadecuadas. Tomó un aliento y decidió por una vez ser completamente brutalmente honesto. La disculpa que te debo no es sobre la reunión del otro día. Es sobre la otra noche en Aurelia. Ella escuchó, sus manos envueltas alrededor de su taza cálido, sin decir nada. No hay excusa para mi comportamiento. Continuó, mirándola directamente a los ojos. No fue solo grosero. Fue deshumanizante. No vi a una persona. Vi una función. Y te despedí. Fue arrogante. Fue contemptible. Y fue un fracaso profundo de mi parte, tanto personal como profesionalmente. Esperaba un destello de satisfacción de ella, un momento de victoria. No obtuvo ninguno. Ella simplemente asintió lentamente, considerando sus palabras. ¿Sabes por qué realmente estaba trabajando allí? Señor Smith, preguntó finalmente, su voz tranquila. El archivo dice que estabas auditando las operaciones de tu compañía, respondió. En parte, concedió, pero también era una prueba para mí misma y para esta asociación. Quería ver si la filosofía de Vortex Innovations, esta obsesión con la eficiencia implacable, tenía un lugar en un negocio construido en conexión humana. Necesitaba saber qué tipo de hombre estaba entrando en negocios conmigo. No en la sala de juntas, sino cuando la máscara estaba quitada. Un dread frío incluso más profundo que lo que había sentido durante la revelación se filtró en los huesos de Cole. Mi experiencia como tu mesera esa noche, dijo, su mirada inquebrantable, me dijo todo lo que necesitaba saber. Me mostró a un hombre que cree que el valor de una persona está atado a su estatus percibido. Un hombre que no valoraría a los porteros, las amas de llaves o los chefs que son la sangre vital de mi compañía. Y basado en esa interacción, escribí una recomendación formal a mi padre y la junta para terminar el acuerdo de asociación. Cole sintió el piso caer debajo de él. El acuerdo que había considerado algo hecho había estado muerto antes de que siquiera comenzara. Había sabotajeado personalmente su propio legado. Les dije, continuó Natalie, que tu tecnología era brillante, pero tu filosofía cultural era veneno para nuestra marca. Que una asociación contigo pudriría Finch Holdings desde adentro hacia afuera. La recomendación está sentada en el escritorio de mi padre ahora mismo. Estaba sin palabras. Había venido aquí a disculparse por un fracaso personal, sin darse cuenta de que casi le había costado todo.
Entonces, ¿por qué estoy aquí? Logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué tomar esta reunión? Porque, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lo que hiciste en la sala de juntas fue interesante. Fuiste humillado. Fuiste expuesto. Y no arremetiste. No te pusiste defensivo. Te desmoronaste. Eso me mostró algo. Me mostró que podría haber una grieta en la armadura. Me mostró que podría haber un hombre dentro del algoritmo. Mi padre cree en segundas oportunidades. Estoy dispuesta a considerar una. Se inclinó hacia atrás. La oferta, el salvavidas, colgaba en el aire entre ellos, pero venía con un precio, y no era monetario. El acuerdo, como lo propusiste, está muerto, declaró claramente. Si vamos a avanzar, será en nuevos términos, una nueva filosofía. Redactaremos una nueva carta para el joint venture, una que ponga el bienestar de los empleados y la dignidad del cliente al mismo nivel que las ganancias. Construiremos tu tecnología alrededor de nuestra gente, no al revés. Y tú, tendrás que aprender nuestro negocio. No desde una hoja de cálculo, sino desde la base. Tomó un sorbo de su té. Quiero que pases una semana, no como Cole Smith el multimillonario, sino como un trainee anónimo. Trabajarás un día como botones, un día con housekeeping y un día como mesero en el mismo restaurante donde nos conocimos primero. Llevarás el uniforme y aprenderás los nombres de las personas que hasta ahora has considerado invisibles. Era una propuesta audaz, casi insultante, pedirle a un hombre de su estatura que realizara trabajo manual. Convertirse en una de las personas sin nombre ni rostro que había construido su carrera ignorando. Su viejo yo, el hombre de una semana atrás, se habría reído en su cara y se habría ido. Pero ese hombre había sido destrozado. Cole miró a Natalie, a esta mujer que lo había superado tan completamente y a fondo, que lo había despojado de su arrogancia y ahora le ofrecía no solo un acuerdo de negocios, sino una oportunidad de redención. Vio la fuerza en ella, la integridad y la profunda sabiduría de su perspectiva. Pensó en su penthouse vacío, su vida de transacciones estériles y la humillación absoluta de ser tan poderoso y sin embargo tan increíblemente ciego. Lentamente, deliberadamente, asintió. Está bien, dijo, su voz firme por primera vez ese día. ¿Cuándo empiezo? Una pequeña sonrisa genuina finalmente tocó los labios de Natalie Finch. Tu uniforme estará listo el lunes. La verdadera asociación acababa de comenzar. El lunes por la mañana llegó no con el familiar chime estéril de su asistente de hogar inteligente, sino con el blare jarring de un reloj despertador simple puesto para las 5 de la mañana. En el silencio expansivo de su penthouse, Cole se paró frente a su closet walk-in, una caverna de trajes a medida y etiquetas de diseñador. Los ignoró todos. Acostado en su cama estaba un paquete simple que había sido entregado la noche anterior. Dentro estaba un uniforme de poliéster crujiente, la chaqueta marrón oscura y pantalones negros de un botones del Hotel Finch Grand. La tela se sentía áspera y extranjera contra su piel, un mundo lejos de la suave lana italiana a la que estaba acostumbrado. Era un disfraz para una vida diferente. Y mientras se lo ponía, sintió el despojo de su propia identidad. Cole Smith se había ido. Hoy era solo Cole el trainee. Su primer día fue una masterclass en caos controlado. El lobby del hotel era un torbellino de actividad. Y su supervisor, un hombre severo y delgado llamado Héctor, que había estado trabajando allí por 30 años, se movía a través de él como un conductor. Las instrucciones de Héctor eran agudas, rápidas e implacables. Trainee, carrito a la derecha, nunca a la izquierda, espina recta. Sonríe, pero no muestres tanto los dientes, no eres un tiburón. Ladró Héctor, ni siquiera mirándolo. Cole, que podía comandar una sala de juntas de 100 personas con una sola mirada, se encontró torpe e inepto. El carrito de equipaje parecía tener mente propia, chocando contra columnas doradas y maletas caras.
Su primera gran tarea fue asistir a una familia adinerada saliendo. El padre, un hombre con un reloj llamativo que le recordaba dolorosamente a su antiguo yo, ladraba órdenes y lo trataba como si fuera parte del mobiliario. «Cuidado con ese, es de Caimán», espetó el hombre, apuntando a una maleta que costaba más que el salario anual de Héctor. Mientras Cole cargaba las bolsas, el hijo joven del hombre dejó caer un chupetín pegajoso en el piso de mármol pulido. «Limpia eso», dijo el hombre a Cole sin una pizca de disculpa antes de volver a su teléfono. El viejo Cole habría incinerado al hombre con una mirada. El nuevo Cole, el trainee, simplemente encontró un paño, se arrodilló y limpió el desorden pegajoso del piso, el calor de la vergüenza subiendo en sus mejillas. Por primera vez, sintió el aguijón de la condescendencia casual y sin pensamiento desde el otro lado. Era un dolor sorprendentemente agudo. Pero más tarde ese día, ayudó a una mujer anciana con su única maleta desgastada. Estaba nerviosa, diciéndole que era su primera vez en una gran ciudad. Se tomó su tiempo, le señaló las características de su habitación y le mostró cómo trabajar el televisor. Ella presionó un billete de 5 pesos en su mano, sus dedos arrugados cálidos contra los suyos. «Gracias, joven. Has sido tan amable», dijo, su sonrisa genuina. Esa simple y sentida gratitud lo golpeó con más fuerza que cerrar un acuerdo de 9 cifras. Era real. Era humana. Su día con housekeeping fue aún más humillante. Fue emparejado con una mujer llamada María, madre de 3, que trabajaba 2 empleos para poner a su mayor en la universidad. Ella le enseñó el arte preciso, casi ritualístico, de hacer una cama con esquinas de hospital perfectas, de limpiar un baño hasta que cada superficie brillara. De dejar una habitación tan prístina que pareciera que nadie había estado allí antes. El trabajo era físicamente agotador. Para el mediodía, su espalda dolía y sus manos estaban crudas por los químicos de limpieza. Vio el esfuerzo puro y relentless que iba a crear el lujo effortless que siempre había dado por sentado. Mientras limpiaban, María hablaba. Hablaba de sus hijos, de su orgullo en su trabajo, de la pequeña comunidad que tenía con las otras amas de llaves. «Somos una familia aquí», dijo, alisando una funda de almohada. «Nos cuidamos unos a otros. Vemos todo. Sabemos quiénes son los huéspedes amables y quiénes los desordenados y enojados. Una habitación te dice mucho sobre una persona». Cole pensó en las cientos de habitaciones de hotel en las que se había quedado a lo largo de los años, el desorden casual que había dejado atrás sin un segundo pensamiento. Nunca considerando a la persona que vendría a limpiarlo todo. Ya no era solo un ejecutivo en un uniforme. Era un testigo del motor invisible de esfuerzo humano que hacía posible su mundo. La prueba final fue su turno como mesero de vuelta en Aurelia. El aroma familiar de trufa y ambición ahora se mezclaba con el olor de estrés y mantequilla quemada de la cocina. El gerente del restaurante, un hombre preciso y exigente llamado Julian, dirigía el piso como una operación militar. Cole estaba en deber de bebidas y sus manos acostumbradas al peso de una pluma Mont Blanc tropezaban con los delicados tallos de las copas de vino. Derramó una bandeja de agua, ganándose un reproche agudo de Julian que lo hizo sentir de 2 pulgadas de alto. Entonces la vio, Natalie. Estaba sentada en una mesa discreta en la esquina, no cenando, sino observando. Su presencia no era una amenaza. Era una pregunta silenciosa. ¿Estás aprendiendo? Su momento definitorio vino cuando fue asignado a una mesa de 4 inversionistas tech, hombres exactamente como sus viejos amigos. Eran ruidosos, arrogantes y despectivos. Chasqueaban sus dedos para llamar su atención. Se quejaban de la temperatura del vino. Apenas hacían contacto visual, viéndolo no como una persona, sino como una función, exactamente como él una vez había visto a Natalie. Sintió cada desaire, cada tono condescendiente, cada suspiro impaciente. Apretó los dientes, mantuvo su compostura y le sirvió con un profesionalismo silencioso que nacía no de entrenamiento, sino de una nueva y profundamente personal empatía.
Al final de la semana, exhausto, dolorido y profundamente cambiado, no volvió a su penthouse. Fue a la Torre Finch Holdings. No llevaba un uniforme de botones ni un delantal de mesero. Tampoco llevaba un traje Tom Ford. Estaban pantalones simples y una camisa abotonada. Se sentía por primera vez como él mismo. Encontró a Natalie en su oficina revisando planos arquitectónicos. Levantó la vista, su expresión neutral. He terminado, dijo, y ella preguntó simplemente. No ofreció una disculpa simple. En cambio, puso una carpeta en su escritorio. Héctor en servicios de botones necesita un nuevo sistema de carritos de equipaje ergonómicos. Los actuales están causando problemas de espalda para el personal senior. María y el equipo de housekeeping en el piso 14 tienen un elevador de suministros defectuoso que añade 20 minutos a su tiempo de limpieza de habitaciones. Y el sistema de punto de venta que Julian usa en Aurelia está desactualizado. Una actualización de software reduciría los errores de órdenes en un 30% y bajaría significativamente el estrés del personal durante el rush de la cena. Pausó, tomando un aliento. Vine a ti hace una semana para hablar sobre una asociación construida en datos, pero me faltaban los puntos de datos más importantes, los humanos. Estoy listo para hablar sobre eso ahora. Natalie miró de la carpeta de vuelta a su rostro. Vio el agotamiento en sus ojos, pero también vio una luz que no estaba allí antes, una humildad, una conciencia. La arrogancia se había ido, reemplazada por una fuerza silenciosa y ganada con esfuerzo. Se puso de pie y extendió su mano. Bienvenido al equipo, Cole, dijo. Y esta vez, la sonrisa que llegó a sus ojos fue cálida y genuina. Firmaron el nuevo acuerdo de asociación al día siguiente. Era un documento que fusionaba los poderosos análisis de Vortex con una nueva carta inquebrantable de dignidad de empleados y respeto al cliente. Mientras Cole añadía su firma usando una simple y confiable pluma de bola, sabía que no solo estaba firmando un acuerdo de negocios. Estaba firmando un tratado con una mejor versión de sí mismo. Un hombre que había aprendido que para verdaderamente llegar a la cima, primero tienes que entender la vista desde el piso bajo. Al final, la mayor lección de Cole Smith no vino de una victoria en el mercado de valores o una adquisición corporativa. Vino del peso de un carrito de equipaje, el dolor en sus pies después de un turno de 12 horas y el simple y profundo acto de mirar a una persona a los ojos y decir, gracias. Aprendió que el verdadero valor no se encuentra en un estado de cuenta bancario, sino en la dignidad de un trabajo bien hecho, y que el respeto es la única moneda que verdaderamente importa. La asociación entre Vortex y Finch no solo se volvió exitosa, se volvió revolucionaria, mezclando tecnología de vanguardia con una profunda y recién encontrada humanidad. Cole nunca miró a un trabajador de servicio de la misma manera de nuevo porque había sido uno. Recordaba sus nombres porque finalmente entendía que todos tienen uno. Si esta historia de humildad y segundas oportunidades resonó contigo y crees que la amabilidad es una fuerza, no una debilidad, por favor toma un momento para presionar ese botón de like. Comparte este video con alguien que podría necesitar escucharlo.